Hola, yo me llamo Minoshka Solís, soy de Costa Rica, tengo 26 años y soy paciente, bueno, fui paciente de osteosarcoma hace ya 10 años. Y bueno, así les voy a contar un poco de mi historia. Vamos a ver, para empezar, desde niña siempre fui una persona súper activa, una que siempre hablaba, que siempre se desenvolvía, que siempre estaba ahí haciendo mucho ejercicio. Desde que tengo memoria empecé haciendo gimnasia, porrismo, etcétera. Y en este momento de adolescencia, tenía 16 años, pues la vida me dio un giro radical. Yo competía haciendo gimnasia rítmica y 15 días después de ganar medalla de oro en el campeonato nacional, pues me dijeron, ok, no sabemos qué es lo que usted tiene, pero vamos a revisar. Empezaron los exámenes uno tras otro y no me decían nada, solo llegaban, veían como mis rayos X, hacían mala cara y se iban. Y yo tenía 16 años en un hospital de adultos, porque acá en Centroamérica y en muchas partes en realidad de Latinoamérica, los hospitales los manejan de que después de 12 años vos pasás a ser un adulto en un hospital de adultos, cosa que no debería de ser así. Entonces, cuando empezó este proceso, llegó el momento en el que me dijeron, bueno, usted lo que tiene es cáncer de hueso, punto. Y se lo dijeron a una chica que es activa, a alguien que hacía ejercicio, que hacía deporte, que realmente corría, nadaba, hacía de todo. Y pues la vida me cambió, me paró, me dio un giro y en ese momento cambié mi estilo de vida y tuve que modificar mis sueños, mis metas. Creo que eso fue algo de lo más fuerte que uno vive cuando uno pasa por un proceso. Y en ese momento todo me cambió. Pero algo que yo siempre digo es que todo pasa por algo. Aunque en el momento no lo entendamos, aunque en el momento no tengamos una razón de ser, pues todo pasa por algo. Y resulta que ese diagnóstico más bien lo que hizo fue abrirme puertas, lo que hizo fue hacerme la mujer que soy hoy en día y hasta donde he llegado. Cuando empecé el tratamiento, la quimioterapia, en el hospital todos eran adultos, o sea, yo era la más joven, todos mis compañeras de cuarto, etcétera, tenían 50, 60, 70 años, entonces pues los protocolos hasta médicos también eran distintos, etcétera. Entonces, esta relación que hubo en el hospital fue súper difícil realmente porque, pues, si yo quería escuchar música, ellos no querían. Si yo quería ver televisión, ellas no querían. Y así sucesivamente hasta que llegó un momento donde conocí una fundación acá en Costa Rica que ellos tratan con jóvenes con cáncer, con adolescentes con cáncer. Y ahí fui conociendo otras historias y eso fue lo que me abrió los ojos, a darme cuenta de que no estamos solos, de que habemos muchos pasando por una situación similar, habemos muchos que, como decimos en la fundación, hay muchos guerreros que se quedan, hay muchos guerreros que se van, pero siempre luchamos. Y tuve un amigo que fue una persona súper importante para mí, tuvo mi mismo diagnóstico, etcétera, y él ya no está físicamente con nosotros, pero él decía como que hay guerreros que se van y en esos guerreros que se van dejan personas y dejan guerreros que tienen que contar la historia. Entonces acá quedamos los que hemos pasado para contar las historias de los demás y para realmente seguir luchando por esos que van a ingresar nuevos. En todo este proceso de que me diagnosticaron, pues claramente se me cayó el pelo, quedé, ¿verdad? Sin cejas, sin pestañas, bajé muchísimo de peso, entonces realmente era como súper difícil, no me dejaron volver a caminar más, empecé a utilizar muletas mientras me hacían las cirugías, etcétera. Pero
algo que yo hice fue adaptarme. Entonces, en ese momento, pues yo lo que hice fue como intentar adaptar mi situación. Entonces, en ese momento estaba de moda animal print. Entonces, mis muletas eran animal print. Y yo iba a un centro comercial y la gente me volvía a ver y yo decía, bueno, sí, no tengo pelo, estoy delgada, pero... Y la gente llegaba y me decía, ¿qué muletas más bonitas? Y yo, sí, me ven las muletas animal print. Y después de ahí, entonces, yo empecé como a entender también de que hay que sonreír sin importar la circunstancia que estemos, porque si no sonreímos en el momento, no lo estamos disfrutando. Y sea, aunque sea un momento duro, que sea un momento difícil, siempre, siempre hay una cosita por qué agradecer. Y en ese momento yo agradecía tener unas muletas animal print. Yo no veía que no podía caminar, yo no veía que no tenía pelo, yo no veía que estaba enferma, yo no veía, sino que agradecía por tener unas muletas. Y creo que esas pequeñas cosas son las que hacen la diferencia. Básicamente, cuando seguí con el tratamiento, llegó el punto de la cirugía y a mí lo que me hicieron fue que bueno, mi cáncer es en el hueso, en el fémur, en la pierna derecha, y lo que me hicieron fue que me quitaron el fémur, la rodilla, parte de la tibia, y me pusieron una prótesis de titanio. Entonces, básicamente soy mitad biónica. Y cuando llegó ese momento, yo entré a la cirugía sin saber si me iban a amputar, si me iban a poner la prótesis, qué iban a hacer. Y cuando salí, tenía la prótesis, pero no podía mover la pierna. Y claramente son momentos muy duros, o sea, son momentos difíciles, son momentos donde se vale llorar, donde se vale estar asustado, donde a uno le duele y no voy a decir que todo es sonrisa tampoco, porque esos momentos son de dolor y tanto dolor físico como de dolor emocional. Y en ese momento fue donde yo me di cuenta que mi vida había cambiado para siempre, donde mis sueños eran ser un atleta de alto rendimiento y en ese momento pensé que ya no iba a poder hacerlo. Y creo que eso es lo más complicado, cuando uno se da cuenta de que la vida le cambia. Pero también cuando la vida cambia, cambia para bien. Y yo tengo una frase que siempre digo, que es que no pasan cosas malas, pasan cosas, pasan hechos. Y después de que pasan, nosotros decidimos qué hacer. Y ahí es donde nosotros convertimos el hecho que pasa en bueno o en malo. Y cuando entendemos que podemos tomar esa decisión por cada cosa que pasa, es donde también nosotros tenemos el poder de cambiar la situación. Yo creo que es súper importante cuando nosotros decidimos hacer ese cambio y entender de que la vida nos va a presentar cosas. Pero cuando entendemos que tenemos este poder de poder literal hacer que cada cosa valga la pena, entonces le encontramos un sentido. Después de la cirugía empezó la terapia, ¿verdad? La terapia física para poder volver a caminar y me dijeron como no vas a caminar en 6 meses, etcétera, etcétera. Y este espíritu de deportista que siempre he llevado me dijo, vamos a ver. Y empecé a hacer ejercicio y empecé a hacer terapia y así, si me decían haga 5 ejercicios, yo hacía 10. Y así hasta que logré caminar en el primer mes. Claro, pasé por todas las ayudas, todas las andaderas, todos los bastones, todo, pero lo más impresionante fue que para mí se volvió una aventura caminar. Para mí caminar para atrás era como lo más asombroso que yo podía hacer en ese momento. ¿Y cuántas veces no valoramos el poder caminar para atrás? Dar pasitos para atrás. Y yo aún los doy y yo digo, todavía lo logro.
Después de todo esto, bueno, yo estaba en el colegio, estaba en high school y yo seguí estudiando, no paré porque yo tomé la decisión de que mi vida no iba a parar por una enfermedad, mi vida iba a continuar aún teniendo la enfermedad. Y seguí estudiando, saqué high school y entré a la universidad. Cuando entré a la universidad también fue todo otro proceso porque yo terminé el tratamiento y mientras terminaba el tratamiento también me retiraba del deporte, entonces a nivel nacional me hicieron una despedida donde me retiraba del deporte donde yo competía, sin saber que el mundo me iba a abrir 1000 puertas para hacer deportes distintos. Y cuando terminó todo el tratamiento, terminó toda la terapia, etcétera, me dijeron, vaya y haga su vida normal. Salí, entré a la universidad, empecé a estudiar administración de empresas y yo llegué con el pelo corto. Y cuando entré a la universidad, la gente me decía, pero qué loca ese corte de pelo, ese look está increíble. Y yo, ay amigo, si supieras la historia que tiene este corte de pelo. y en ese momento, pues empecé a hacer mi vida normal en mi nueva realidad. ¿Por qué? Porque empecé a entender de que ya mi vida había cambiado para siempre, pero yo había tomado la decisión de que cambiara para bien. Empecé en una fundación, empezaron a abrirse puertas también, empecé a entender de que todo tiene un propósito y cuando entré a la universidad me di cuenta de que podemos impactar vidas. Empecé a hablar más del tema, a dar mayor visibilidad y logré formar parte de una fundación internacional que se llama Fundación Jóvenes contra el Cáncer Internacional. Y es increíble lo que esta fundación hace porque nos da una visibilidad a nivel, han hecho eventos a nivel de América y donde nos unen, nos han unido, nos han hecho ver que somos muchos jóvenes en muchos países distintos donde sufrimos lo mismo y al final somos uno, somos todos sufriendo por todos y también podemos ser todos apoyándonos entre todos. Empecé a participar en algunos eventos, entonces fui a un congreso donde hicimos como una guía para las personas que han padecido de cáncer o que están con cáncer en este momento. Y también un desfile de modas, donde ellos le llaman el Bionic Fashion Show. ¿Y qué pasa en este desfile? Los modelos somos personas reales, somos personas que hemos pasado por una enfermedad y tenemos alguna parte biónica. Entonces, ¿qué significa eso? Una pierna, no tener un brazo, no tener un ojo, no tener una mama, etcétera. O sea, todo esto nos hace especiales al final. Cuando empecé a participar en estos eventos, también me di cuenta de que podemos alzar la voz por aquellos que tal vez no lo hacen. Y tal vez sabemos muchos que en algún momento no pudimos hablar de un tema porque nos dolía, porque no estábamos preparados para hablar. Entonces, alcemos la voz por esos que realmente todavía no se sienten bien para hablar. Empecé con esto de la fundación y seguí, ya pues he viajado a Ecuador, a Bolivia, a Miami, y ha sido súper interesante la cantidad de personas que se han encontrado en estos eventos. Y después de todo esto, 3 años después, resulta que mi prótesis empezó como a moverse y empezó a dolerme a un punto donde llegué a no poder volver a caminar. Cuando pasó esto, me volvieron a operar. La cirugía no salió tan bien como se esperaba, como la vez anterior. Y a partir de ahí, tengo que usar mi pareja fiel, que es mi bastón. Cuando pasó esto, yo tenía como 21 años y todavía era muy importante el aspecto como físico y yo salía, yo me encanta bailar, yo iba a bailar y yo guardaba el bastón o cosas así porque yo me sentía que al final no calzaba en una sociedad donde no me aceptaba como yo era.
hasta cierto punto, pero en realidad la que yo no me aceptaba al 100% era yo misma. Cuando yo entendí esto y empecé a aceptarme que necesitaba apoyo, necesitaba ayuda para poder seguir realmente caminando, todo cambió. Y una Navidad llegó mi abuelo y me dijo, tenga estos bastones, me dio bastones de diferentes colores y me dijo, para que le combine con la ropa. Y ahí entendí otra vez que tenía que encontrar gratitud en cada pequeño detalle y que tenemos que dar gracias porque podemos utilizar un bastón, porque tenemos la posibilidad de utilizar un apoyo para poder caminar. Eso es mi caso. Y cuando pasó todo esto, también me abrí los ojos a intentar hacer deportes distintos. Y pues sí, tuve que dejar el porrismo, tuve que dejar la gimnasia, pero pasé a hacer muchas otras cosas. Entonces empecé a hacer kayak, a hacer surf adaptado, a hacer CrossFit adaptado. Y realmente lo he disfrutado, lo disfruto y hasta el día de hoy hacer ejercicio sigue siendo parte de mi vida. Y lo que yo en un momento creí que ya no iba a poder volver a hacer, pues sí, me adapté y gimnasia no puedo volver a hacer por ahora. Pero sí puedo hacer muchas otras cosas más donde puedo disfrutar y puedo también sentirme viva. Y aprendí a disfrutar el hoy, a disfrutar cada segundo, a disfrutarme, a disfrutar a los que están conmigo, a disfrutar cada cosa que pasa. Y cuando empezamos, y tal vez cuando pasamos mucho tiempo en un hospital y no nos podíamos asolear, no podíamos tomar el sol, y ahora salimos y podemos sentir el sol, yo creo que de verdad esa sensación de gratitud y de disfrutar es algo de lo más valioso que también he aprendido. Todo esto me lleva a entender algo, y es que para mí el amor es la fuerza más poderosa que existe, porque tanto los médicos como los enfermeros, como nuestra familia, nuestros amigos, pero el amor propio también en situaciones difíciles nos hace poder tener una mejor actitud. Y por eso he creído que el amor es la fuerza más poderosa, porque por amor actuamos y por amor también tomamos acción de las cosas. Entonces, solo les dejo este mensaje. Básicamente, unamos fuerzas, siempre actuando con amor hacia el otro, pero también actuando con amor hacia uno mismo. Y aceptémonos, sonriamos y disfrutemos cada segundo. Y para terminar, algo súper importante, que cuando nos uníamos, de hecho, los diferentes países conversábamos de que cuando uno dice cáncer, realmente se siente ese pensamiento de muerte. De una vez se relaciona cáncer con muerte, y no es así. No siempre es así. De hecho, este amigo que les conté, Elmer, él y yo tuvimos el mismo diagnóstico, mismo protocolo, mismos tratamientos, y al final algunos quedamos y otros nos vamos, pero sí se puede, sí se puede. Y aunque algunos se vayan, como él, me dejó un mensaje súper fuerte, y de hecho llevo un tatuaje acá, muchísimo por él, porque él me enseñó tanto durante su vida y también cuando se fue. Y él me dejó una tarea de igual seguir luchando y seguir contando la historia. Y cuando yo recuerdo eso, recuerdo que sí se puede, y que se puede luchar y seguir y salir adelante, y aún más por los que se van. Entonces, ese sentimiento, esa fuerza donde tenemos que creer en que sí se puede, tenemos que tener esta actitud, y es una actitud realista pero positiva, porque al final una buena actitud nos puede sacar de cualquier cosa y nos puede hacer disfrutar cada segundo también.